Requisitos para desarrollar un buen sistema de comunicación. Según Santiago capítulo 1, verso 19, este texto que tenemos acá en pantalla dice lo siguiente, Santiago capítulo 1, verso 19. Por esto mismo, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Les explicaba en la clase anterior que esta enseñanza de Santiago, primero tiene que ver en su contexto histórico, que era corregir una mala práctica que estaban teniendo las iglesias del primer siglo. Recuerda que todo lo que es el sistema de organización, organigrama, desarrollo eclesiástico, comienza a desarrollarse entre el primero y tercer siglo. Siguieron primero el sistema de las sinagogas. En la sinagoga todo hombre tenía la libertad de poder expresar un pensamiento, una opinión acerca de la ley o de la palabra de Dios. Y Santiago vio que habían problemas en la congregación. Algunos que eran más pobres los sentaban al último, había discriminación, y también los que tenían mejor posición y que comunicaban mejor siempre estaban a la espera de opinar, de hablar y exhortar a los demás. Por eso Santiago le dice, mira, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pero detrás de esto encontramos tres principios importantes que tienen que ver con la comunicación que debemos tener en las relaciones interpersonales y especialmente en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. E hicimos mención la semana pasada que debemos ser personas prontas para oír. En primer lugar, debemos ser personas prontas para oír. Dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír. Es tener, en este caso, la capacidad de poder oír antes de qué? De hablar. Normalmente nosotros llegamos a conclusiones antes de precipitadamente, o a veces no sabemos oír, oímos para rebatir y no para comprender. Es por eso que Proverbios capítulo 18, verso 13 dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y también oprobio. Es decir, daña cuando no sabemos oír. Y no tiene que ver con la capacidad acústica y tampoco tiene que ver con la capacidad de inteligencia o comprensión, sino sencillamente con no ser capaces de poder recepcionar, oír a la otra persona el mensaje que se está mostrando. Mostramos amor al presentar atención en la comunicación, especialmente no verbal. Comunicamos valor al cónyuge cuando le damos tiempo para que el cónyuge se comunique. ¿Recuerdas que yo les hacía mención de un aviso publicitario que puso un hombre que él cobraba $50 por escuchar media hora lo que le quisieran decir? Puso ese clasificado en un periódico y la gente comenzó a llamar, sencillamente por la gran necesidad de ser, en este caso, oídos. En segundo lugar, debemos ser personas tardas para hablar, tardas para hablar. Santiago dice que todo hombre sea tardo para hablar. Las palabras hieren profundo. Santiago en el capítulo 3, versos 5 al 8, nos enseña esta gran verdad, esta interesante verdad, que la lengua, siendo un órgano tan pequeño, puede producir grandes desastres, encender fuegos, ser influenciados, por así decir, infernalmente en la vida. Santiago nos dice que la lengua puede ser como una bestia brutal. Desmenuzamos y despedazamos con nuestra boca. Es por eso que Santiago va a decir, hey, ¿cómo es posible que de una misma fuente pueda salir agua dulce y agua amarga? Entonces, a veces este es un gran problema en el área de la comunicación. Tenemos este serio problema de la misma boca que dice te amo, también está rechazando con el maltrato. Por eso Santiago nos dice, debemos ser personas prontas para oír, debemos ser personas tardas para hablarnos. Y en este punto hacíamos mención de algunos roles que desarrollamos en nuestra relación interpersonal, que a veces nos equivocamos por no aprender a ser tardos para hablar. Por ejemplo, asumimos el rol del creernos el juez del cónyuge. El cónyuge que siempre está juzgando, condenando, culpando al cónyuge. Nunca podemos culpar a la pareja como juez,
porque a veces no entendemos, uno, todo el cuadro. Pero sus expresiones es que tú siempre, tú nunca, tú no piensas, tú actúas mal. Realmente si queremos juzgar o tratar un asunto, es mejor decir yo me siento así, yo pienso esto, me parece, yo necesito, en vez de tú, en forma de juicio. Porque incluir el juicio también incluimos la sentencia y podemos ser fatalistas en esto. Segundo rol equívoco que a veces asumimos es creernos el educador. El educador es aquel que cree que lo sabe todo. Entonces ve a la otra persona como el pupilo, como el alumno, entonces continuamente le está diciendo, queriéndole enseñar. No digo que no debemos hacerlo, pero este es un mecanismo de defensa y de falta de comunicación. Es el cónyuge que siempre hace sentir en menos a su cónyuge al hablar. Siempre actúa con superioridad. Puede llegar a actuar de forma burlesca o aún también usar el sarcasmo. Sus expresiones son, si tan solo pensases un poco, si tuvieses un poco de seso, tú nunca podrás entender, no eres hombre, tú nunca podrás entender, no eres una mujer, y ahí va. Cuando atacamos la autoestima de la pareja, esta se pondrá siempre a la defensiva. Siempre se pondrá a la defensiva. Tercer rol es creernos a veces el psicoanalista. ¿En qué consiste este? Es el cónyuge que le gusta analizar a su pareja, analizar sus declaraciones, analizar sus acciones. Sus expresiones es, déjame decirte por qué dijiste eso. Déjame contarte por qué tú piensas de esa manera. Y siempre está psicoanalizando a la otra persona. Y si tiene algún poco de información, le dirás que obedeces a tus padres o te recibiste tal consejo, tal cosa. Siempre está psicoanalizando, se cree el psicólogo de la relación. Aún las escrituras dicen, así que no juzguéis nada antes de tiempo. A veces no logramos ver o entender el cuadro completo. Recuerda que nos dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. En un cuarto lugar, creemos que creernos el comentarista crítico. Siempre está criticando las acciones de su cónyuge, muchas veces no entendemos cómo somos y sus expresiones son ¿por qué no puedes? ¿Cómo es que no piensas? ¿Por qué no puedes comprender? ¿Por qué no eres como? Y ya luego vienen las como un familiar, como el hermano, como los padres. No comparemos, esto es fatal, comparar a nuestro cónyuge con alguien, esto es fatal en la relación, fatal, porque descalifica su valor personal. Está prohibido en las relaciones de pareja, esta acción es mortal en las personas. No critiques cosas sobre las cuales tu cónyuge no tiene control. Por ejemplo, a veces nosotros nos molestamos con los suegros y ya comenzamos a criticar sus padres. No tiene control sobre eso. O por ejemplo, ciertos atributos o características físicas. No podemos, oye, yo me conservo la línea, pero ¿por qué no te cuidas tú un poco? Eso es mortal, le estás hiriendo ¿qué cosa? El valor personal. Creernos el comentarista crítico, siempre estamos que esto, que aquello, que este problema, y siempre es crítica. Normalmente el crítico nivela siempre hacia abajo, no sé si me logro explicar. Casi nunca la crítica es constructiva, es positiva, siempre es amenaza y siempre nivela hacia abajo. Y queridos, nos cansamos de personas que todo el tiempo están nivelando hacia abajo, criticando, porque estas personas se tienden a volverse un poquito tóxicas. Y no queremos desarrollar y estar con personas que son tóxicas. Uno más, creernos, y esta diría yo que es el más peligroso de todo, creernos el más espiritual o el predicador. Posiblemente sea el más malévolo de todos. Es el cónyuge que asume una posición de más santidad que el otro cónyuge. Es el cónyuge que quiere convertirle en la conciencia o el vocero de Dios. Pretende hacer el trabajo del Espíritu Santo, donde usa la Biblia como garrote para golpear por las faltas. Yo sé que en la confrontación necesitamos una base. La base siempre es la Escritura, pero sencillamente cuando queremos corregir una acción sin entender por qué se está llevando a cabo esa acción
y querer utilizar la Biblia y tú me tienes que respetar y tienes que obedecerme porque es lo que la Biblia dice. Según algunos consejeros cristianos, es muy fácil para los cónyuges aprender rápidamente cuáles son las responsabilidades y los roles de la otra persona. Y en el conflicto, inmediatamente ¿qué? Sacarlos. De hecho, he descubierto también que en algunas culturas el concepto de respeto, me tiene que respetar, casi significa que no debes pensar de forma diferente. Eso no es respeto. Tenemos derecho a la opinión, no a la imposición de nuestra opinión. No estamos hablando de que no debemos compartir la palabra de Dios en el hogar, sino es cuando por cualquier problema armamos el púlpito y comenzamos a citarle las escrituras porque sencillamente no estamos de acuerdo como piensa, lo que ha dicho, y le damos duro en esto. Queridos, nadie está obligado a saber lo que tú sabes, o mejor dicho, llegar al nivel espiritual que tú tienes. De hecho, un creyente maduro sabrá soportar al creyente que es más débil y tratará de soportar, tratará de comprender. De hecho, lo que a veces creo que saber Biblia no es suficiente, porque podemos conocer muchas Biblias y no ser sabios en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. ¿Lo tiene? Se necesita, en este caso, sabiduría para el diario vivir. Hemos visto entonces, en primer lugar, lo que debemos pensar. Debemos ser personas prontas para oír, debemos ser personas tardas para hablar. Permíteme hacer mención en tercer lugar, debemos ser personas tardas también para airarnos. Es el tercer consejo que nos da, en este caso, Santiago. Debemos ser lentos, la idea es debemos ser lentos para enojarnos, para reaccionar mal. Recuerda que la ira es una emoción que está en todos nosotros y se activa frente a las acciones injustas, frente a la injusticia, frente a aquello que es contrario a la verdad. Pero Santiago me dice, airaos, Pablo, perdón, me dice, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. ¿Qué significa eso? Que si su enojo lo lleva a reaccionar, ya sea dando golpes, siendo violentos o atacando verbalmente, ya su enojo se convirtió en pecado. ¿Cuándo el enojo se convierte en pecado? Cuando su reacción comienza a dañar a la otra persona. No tenemos ese derecho. Debemos resolver problemas, no disolver el hogar. Los problemas se pueden resolver si tenemos la actitud que es correcta. Permíteme mostrarte 3 prohibiciones en esto. En primer lugar, la primera prohibición, no practiques el evadir, el enfrentamiento o la confrontación. Sabes que muchos cónyuges, muchas parejas evitan esto y los problemas en el tiempo no se solucionan. Se ha dicho que las heridas se cicatrizan y se borran. No es cierto. Las cicatrices, a veces yo podría mostrar una cicatriz de niño que dada a los años no está más pequeña. Ese es un error. Pero no practicar el evadir el enfrentamiento. Si realmente amamos, tenemos que saber confrontar. La confrontación siempre va con la verdad, pero incluye amor. Y el amor incluye gracia, y el amor incluye misericordia. Creo que nuestros hogares serían diferentes si practicásemos la misma gracia que Dios ha practicado con nosotros. Gracia, misericordia, pero también Dios actúa en justicia con las personas. ¿Qué significa que Dios actúa con justicia? Que muchas veces las personas tienen que recibir del producto de la decisión que han tomado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿Dios dejó de actuar con gracia para con ellos? En ninguna manera. En su desnudez, ¿qué hizo Dios? Vistió la desnudez de ellos. Pero eso no significó que Él no cumpliese su sentencia. Los sacó del huerto del Edén. Y aún más los sacó para protección, más que sencillamente un castigo de maldad, porque a veces nosotros castigamos a nuestro cónyuge. Que no es así. Si realmente amamos, tenemos que confrontar. Como padres sabemos que esto es así. Cuando tenemos que hablar con alguno de nuestros hijos, ¿qué? ¿Te pasa algo? Y a veces no es fácil llamar a nuestro hijo
cuando tenemos que hablar, pero no podemos evadir esas conversaciones. Si yo evado esa conversación con mi hijo, le estoy comunicando una cosa: no me importa lo que tú estás haciendo. Evadir no será nunca la solución. Callar no es expresa, callar y no expresar lo que ha pasado es un problema. Es un problema. Por eso, 3 prohibiciones. No practiques el evadir el enfrentamiento. A veces se nos dice, no le digas nada porque si lo contradices se va a enojar, se va a irritar. Escúcheme bien, es un mal consejo. Ahora, vamos a ver acá que hay momentos para confrontar las cosas. Pero cuando hay un problema que no se habló, que no se solucionó y se dejó allá, y luego esa tendencia se vuelve lo habitual. Es decir, esa pareja se olvida un poco del problema que tuvo, pero más adelante tienen otro diferente, pero practican lo mismo, ¿no? Para no tener conflictos, lo dejamos ahí. ¿Qué ocurre? Se convierte en un mal hábito. Y ese mal hábito comienza a carcomer la relación matrimonial. Segunda prohibición, no practiques el apaciguamiento. Dicen lo que piensan y luego se ceden para no tener complicaciones. Como que lanzó la cosa y luego, para no seguir la discusión, decidió callarse. En este punto siempre hay una persona que gana y siempre la otra está continuamente cediendo. Del que tiene el carácter más fuerte, o aquel que grita más, o aquel que habla más, o aquel que se impone más, porque no es el que madura, el maduro, el que gana. El maduro siempre sabrá qué cosa: ceder. De hecho, no sé si les he dicho antes, cuando tenemos una persona que es completamente polémica, no importa el tema que saques, te lleva inmediatamente al ring, es mejor ceder para ganar. Normalmente con una persona así hay que cambiar la estrategia. La estrategia es utilizar frases más cortas, menos ilustraciones, menos explicaciones, porque con una persona polémica toda explicación es un nuevo argumento para su defensa. Entonces aquí practica el apaciguamiento, como que el cónyuge quiere decir algo, medio menciona y se da cuenta que el estado de humor cambia, inmediatamente se retrae. El tener un acuerdo es una cosa, pero el apaciguar es otra cosa completamente diferente. Apaciguar no es un acuerdo. Es muy peligroso para la pareja que un cónyuge siempre esté cediendo. Esta actitud es solo guardar las cosas dentro de uno mismo. Y cuando se guardan los problemas, se producen en el corazón sentimiento de víctima, el resignamiento. Y esta actitud es peligrosa. Los sentimientos reprimidos en algún momento dan lugar a reacciones viscerales, reacciones sin control, y a veces la reacción visceral se da por una cosa pequeña. ¿Viste el dicho que dice, fue la gotita que rebalsó el vaso? Y no fue un mega problema, sino una micro discusión. Pero tanto retener, tanto practicar este apaciguamiento, las emociones ahí controlándolas, que despierta una reacción visceral. Casi son irracionales y se toman decisiones que son extremas. Pero ¿por qué llegó a este punto? No practiques el evadir el enfrentamiento, no practiques el apaciguamiento. ¿Qué es esto? Ese cónyuge siempre cede, siempre se calla, siempre otorga, siempre da, siempre cede en la discusión. Ahora, ceder en la discusión no es el problema, sino que es lo que un cónyuge debe hacer es, por sobre el problema, mostrarle a esa persona que su amor por él o por ella es más importante que las diferencias que tienen. Creo que todo problema tiene solución bíblica si estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Pero hay cónyuges que son intransigentes. Son intransigentes y en la vida no todo es negro y no todo es blanco. Hay sectores que son grises. Ahora, grises no me refiero a situaciones pecaminosas, porque las Escrituras son muy claras en decir lo que es bueno,
lo que es malo. Y finalmente, no practiques la agresión. Las cosas tienen que ser habladas, enfrentadas, pero esto no significa licencia para atacar, pero sí para confrontar o encarar la situación. Debemos tener la suficiente firmeza para enfrentar las cosas. No es fácil. Natán, cuando tiene que enfrentarse con el rey David, cuando David ha pecado y mandó a asesinar a un hombre inocente para cubrir su pecado, Natán está frente a la autoridad máxima, el rey David. Y Natán, ¿cómo llega a él? ¿Qué hace en su confrontación? Le contó una historia. Y luego que David reaccionó a la historia queriendo hacer justicia, ¿qué le dice Natán? Tú eres ese hombre. A veces a nosotros, los hombres principalmente, nos cuesta entender los mensajes y no logramos percibir las cosas que son abstractas. De ahí que a veces necesitamos, para ilustrarlo, dibujitos, historias, ilustraciones, porque nos cuesta más ver las cosas. Nos cuesta mucho más ver las cosas, pero no practiques en este caso la agresión. La Biblia dice que debemos hablar la verdad, pero la verdad debe ser hablada en amor. Permíteme mostrarte algo importante acá sobre cómo la Biblia dice que debemos hablar verdad, pero en amor. Para esto hay que, en primer lugar, si yo voy a hablar las verdades en amor, en primer lugar debo buscar el tiempo que es correcto. A veces, seamos honestos, a todos nos ocurre. A veces viniendo de casa a la iglesia, nos ponemos a hablar un problema que queremos darle solución y en vez de darle solución, ¿qué ocurre? Llegamos con animosidad, nos peleamos. ¿Por qué? Porque no es el momento correcto. ¿Y qué nos queda hacer? Fingir hipocresía, porque estamos mal. Uno no puede estar bien con Dios si está mal con el cónyuge. ¿Qué dice Pedro? Pedro dice que si tienes problemas, tu oración es estorbada, tu ministerio también. Entonces a veces comenzamos a practicar un doble estándar de vida. Bien para algunos, para afuera, en público, y mal para adentro. Por eso, en las verdades en amor tienen que tener en primer lugar un tiempo correcto. El Eclesiastés 3, verso 1 dice, todo tiene su tiempo. No discutamos camino a eventos que tendrán la opción de no regresar, porque nos va a obligar a fingir. No confronte en presencia de los hijos o de otra persona. La ropa sucia siempre se lava ¿dónde? Aunque yo sé que hoy en día existe la dry cleaner y uno la lleva afuera, las cosas, ¿qué es el dicho? Lo solucionamos. No es fácil, no es fácil, pero nunca nosotros en nuestra vida quisimos involucrar a nuestros hijos en nuestros problemas, porque lamentablemente los hijos van a tomar siempre, que aunque no quieren, van a reaccionar y van a tomar siempre un partido. Y normalmente protegen más a la madre que al padre. Segundo, otra cosa importante, usar el tono correcto. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Oye, qué interesante. Yo te digo, la escritura es fantástica, más la palabra áspera hace subir el furor. Les he dicho, una mala actitud con una mala reacción no van a producir una buena acción. Nosotros respondemos y de acuerdo a cómo te piden las cosas, no es lo mismo decir, mi amor, yo lo hago, es decir, déjalo, que yo lo hago. Puede que a lo mejor la pareja estén acostumbrados a ese roce fuerte, pero no es lo normal. Se dañan las emociones. La blanda respuesta quita la ira. Y siempre he pensado en esto. Porque a veces decimos, yo no tengo pelos en la lengua. Tengo que decir las cosas como son. Y a veces nos jactamos de ser francos o sinceros. La franqueza y la sinceridad, cuidado, tiene también su prudencia. ¿Dios es franco? ¿Dios es directo? ¿Dios es imprudente? No, jamás. ¿Sabe cuándo? Ahora, el Señor Jesucristo
tuvo su momento y en su momento le dijo a los fariseos hipócritas, Mateo capítulo 23, pero no estuvo todo el tiempo llamándoles ¿qué? Hipócritas, si no hubiese cerrado las puertas. Buscar el tiempo correcto, usar también el tono que es correcto. Ahora, hay culturas que no tienen la entonación. Por ejemplo, hay culturas asiáticas o de Medio Oriente también, que uno no sabe si están conversando amigablemente o se están discutiendo. No entendemos nada de lo que dicen, pero si escuchamos solamente el sonido, pareciera que se están discutiendo y tal vez es una declaración de amor. Pero lo que le quiero decir, tu forma de hablar, tus expresiones, tu tono de voz va a afectar. Cuida el tono de la voz siendo amable. El sarcasmo siempre está fuera del lugar en el hogar. Ese es un recurso muy común, usar el sarcasmo. Usted sabe lo que es el sarcasmo, decir las cosas sarcásticamente. Cuando se ataca el problema y no a la persona, es la clave. Pero a veces en vez de atacar el problema, desvaluamos ¿a quién? A la persona. Y finalmente, buscar el tiempo correcto, usar el tono correcto y usar también el lugar que es correcto. ¿Por qué es importante el lugar correcto? Porque no queremos avergonzar, no queremos dañar a las personas. Vamos un poquito más, como estamos con el tiempo, vamos un poquito más a... Hablemos sobre nuestra habilidad de escuchar. Tu habilidad de escuchar puede ser mejorada. De hecho, tenemos en primer lugar, ¿cómo mejoramos nuestra habilidad de escuchar? En primer lugar, por tomar tiempo para escuchar a nuestra familia. Tiempo para escuchar. Sentarnos. Esto es importante, requiere más que solamente nuestro tiempo libre, requiere apartar un tiempo especial para cada uno de nuestros integrantes familiares. No es fácil, yo hablo con el dolor de la experiencia. A veces las demandas, ya sea el trabajo, ministerio, y a veces suele ocurrir que uno escucha tanto a otras personas que ya después cuando llegas a casa ya no quieres escuchar nada más. Yo he tenido días largos donde hora tras hora estoy escuchando o citando a algunas personas y normalmente cuando alguien quiere hablar con uno, siempre son ¿qué? Problemas. Siempre son problemas o siempre son quejas. Entonces ya tú llegas un poquito medio mal a casa. Pero una clave importante, nuestra habilidad de escuchar puede ser mejorada tomando la decisión de invertir, de dedicar tiempo para cada uno de nuestros hijos. Por escuchar, en segundo lugar, tratando de entender, que esto es otra cosa importante. Muy a menudo somos malos oidores porque pasamos más tiempo pensando en lo que le vamos a contestar. Primero debemos escuchar para comprender. Pero sobre todo cuando estamos en la discusión, nosotros escuchamos ¿para qué? Para ver qué logramos tomar para poder defendernos. Eso es ego, eso es orgullo, eso es carne. Esa es la carne nuestra, que no quiere ceder, que nos hemos montado en la soberbia y de ahí no nos queremos bajar. Pero debemos aprender a escuchar tratando de ¿qué? De entender lo que se nos está diciendo. De hecho, la naturaleza ya nos da una lección, nos dio una sola lengua, pero nos ha dado dos orejas. ¿Qué significa eso? Que debemos escuchar el doble de lo que nosotros estamos hablando. No debemos atacar si no entendemos o no estamos de acuerdo. Debemos hacer más preguntas. En vez de atacar, tú dices, me incluyo en esto. Es mejor comenzar a hacer preguntas para clarificar, para entender, para que yo pueda entender lo que la persona está queriendo decir. Porque te digo, a veces escuchamos las palabras, pero no entendemos lo que nos quieren decir. Si queremos ayudar a otros, necesitamos ser capaces de poder escuchar. Uno de nuestros problemas es que nosotros ya tenemos una agenda para nuestra vida. Una agenda para nuestros hijos, una agenda para nuestro cónyuge, y nos olvidamos que la agenda, el programa,
lo tiene que dar Dios en nuestras vidas. Puedo ser honesto con ustedes. Yo he luchado en el área de mis hijos para que alguno de ellos se dedicara al ministerio o respondiera al llamado. Tuve que entender en una de las conversaciones con mis hijos que ellos me dijeron, no tengo ese llamado de Dios en mi vida. Quiero servir al Señor de otra forma, pero no tengo ese llamado que tú tienes. Y yo tengo que saber aceptarlo, pero a veces tenemos toda una agenda. Aún también para los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo mejoramos nuestra habilidad de escuchar? Primero, tomar tiempo para escuchar a nuestra familia. Es una decisión. Segundo, debemos aprender a escuchar tratando de entender. Y en tercer lugar, es importante discernir la fuente de las palabras de las personas que están hablando para entenderte. Hay palabras que salen solamente de la mente. Hay palabras que salen de la emoción. Hay palabras que salen del corazón. Y uno tiene que aprender a discernir. A veces hablamos desde nuestras emociones. Por lo general, la queja más grande de mujeres en contra de los hombres, ¿cuál es? Que no les entendemos emocionalmente. Y seamos honestos, varones. Tienen toda la razón. Porque a nosotros nos cuesta hablar de emociones. Y cuando hablamos de emociones, solo hablamos en base a ser víctimas. Yo sé que soy el culpable, yo sé que soy el malo, yo sé que soy... ¿Te has fijado? Pero a veces hablamos desde nuestras emociones. Por eso es importante discernir la fuente de las palabras de las personas que están hablando para poder entender. A veces hablamos desde nuestra mente. Y normalmente es cuando presentamos informe con respecto a algo. Sencillamente son reportes. ¿Cómo te fue hoy día? Bien. Y sencillamente es mente. Lo que hizo, esto ocurrió en el trabajo, esto pasó aquí, y sencillamente es mente. A veces hablamos desde nuestro espíritu, de lo más profundo de nuestro interior. O cuando nosotros tenemos una charla de corazón a corazón. Solo ahí. Cuando hablamos de corazón a corazón es cuando podemos oír más que simplemente las palabras. Si tú eres una persona reactiva, que te enciendes muy rápido, pierdes muy rápido el control, jamás tu cónyuge te va a expresar lo que siente. Se lo va a guardar. Y dime, si no eres tú la persona que oye lo que siente, ¿qué más lo va a hacer? ¿Qué es la idea? ¿Qué es el concepto? Que a veces nosotros no sabemos entender esa área emocional. Es importante discernir la fuente y sobre todo cuando hablamos de corazón a corazón. Es clave en la vida. Mira conmigo las formas en que nos comunicamos. ¿Cómo nos comunicamos? Ya hemos hablado de emisor y receptor, pero todos nos comunicamos en primer lugar a través de las palabras habladas. Es importante, pero a veces debemos aprender a escuchar lo que no dijo, lo que se guardó, por qué no lo dijo. Segundo, hablamos a través del lenguaje corporal, las expresiones faciales. La manera de caminar, nuestro lenguaje corporal hace que un amigo con discernimiento se pregunte, ¿qué le está pasando? Hay un problema. Hay un problema. De hecho, una esposa sabrá, o un esposo sabrá, si su esposa, su esposo viene mal, aunque no le diga nada, por la forma en que entra a casa, por la forma de abrir o cerrar una puerta, por su expresión facial. Entonces nosotros no simplemente comunicamos con palabras, sino que también comunicamos con nuestro, que le llamamos acá, el body language. Cuando tú te molestas, ¿tu body language habla más que tus palabras? Ten cuidado, porque eso inmediatamente ¿qué produce? Hay algunos que les comienza a temblar el labio, se ponen medios pálidos, labios azulinos, porque ya empiezan a perder el control. Cuidado, eso es fatal. Tercero, a través del tono
de nuestra voz. No son solamente las palabras, sino también el tono de la voz da significado a las palabras. Recuerda, Proverbios 25:15 dice, la lengua blanda quebranta los huesos. No recuerdo bien, pero si tú ves Proverbios 25:15 en la Nueva Versión Internacional, es casi revelador lo que te está diciendo esto. La lengua blanda quebranta los huesos. Es decir, con cariño, con aprecio, comunicando amor, comunicando sinceridad hacia la otra persona, podemos, bajar la guardia de la otra persona. ¿Me explico? No es manipulación, pero si tu cónyuge siempre es muy confrontacional, conflictivo, tal vez ganas mucho más expresando amor y como dice el Proverbio 25:15, la lengua blanda quebranta los huesos. Usted sabe que la expresión es, aún el más duro, cuando comenzamos a comunicar amor, podemos quebrantarle, desarmarlo sería la palabra correcta, desarmarlo en esa estructura de reacción. ¿Cómo comunicamos? A través de las palabras habladas, a través del lenguaje corporal, a través del tono de nuestra voz, a través de nuestras actitudes. Algunas veces las personas pueden decir sí, pero su actitud está diciendo, yo no quiero. Te dice que sí, que no. Eso normalmente suena más para el campo de mujeres, porque normalmente cuando dicen sí, es no, y cuando dicen no, es sí. Pero debemos aquí aprender a escuchar a través de las actitudes. Algunas veces las personas dicen sí, pero realmente quisieron decir no, pero se sienten comprometidas, presionadas, o cedieron para no tener dificultad. Por último, a través de nuestro estilo de vida. Tu estilo de vida dice mucho o habla mucho acerca de cómo tú te comunicas. Lo que importa para nosotros, lo que es importante, ¿dónde están ubicadas nuestras prioridades y cuáles son? Pero ten cuidado, a través de nuestro estilo de vida, comunica. Hemos dicho, tiempo, la palabra prioridad se deletrea con la palabra tiempo. Si mi cónyuge, si mis hijos, si mi iglesia, si Dios es importante, si servir a Dios es importante, ¿qué le voy a dedicar? Tiempo. Si usted no le dedica tiempo, para usted no es prioridad esta persona o lo que estamos diciendo. Vamos a detenernos acá, creo que hoy hemos hablado bastante. Tengo para 20 minutos más, pero no sé si lo vamos a resistir. Uno más, requisitos necesarios para una buena comunicación. Requisitos necesarios para una buena comunicación. Siempre, 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 transparencia. Transparencia mutua. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban porque había entre ellos transparencia. Cuando hay cosas que ocultamos, sea dinero, sea compromisos, una reunión con alguien, una visita, una salida, y la escondemos, siempre ahí hay un problema serio. Pablo trató el problema con los hermanos de Corinto de frente. Observa lo que dice 2 Corintios, en el capítulo 2, verso 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo escribió una carta a los hermanos de Corinto, durísima, fuerte. Que algunos le criticaron, claro, Pablo es fuerte de lejos, pero no de cerca, por su escrito. Pero Pablo le escribió una carta dura, no porque era malo, sino porque les amaba entrañablemente. Y después de que escribió esta carta, Pablo lloró mucho. Y aún yo diría, esa carta no la tenemos nosotros, no es la primera ni la segunda que nosotros tenemos. Esa carta Pablo en cierta forma dice que las escribió con lágrimas, con mucho dolor, porque fue una carta que confrontaba un problema. Pero aquí vemos algo del apóstol Pablo, que él mostró exactamente cuál era su corazón.
Segundo lugar, mira otra ilustración más. La transparencia que tenemos de parte de Dios en la comunicación, el conocimiento de Dios requiere también revelación. Dios se interesó en nosotros y nos reveló. ¿Cuándo fue la última vez que realmente compartiste lo que estaba en tu corazón a tu cónyuge? Le pediste, por así decir, una cita. Mi amor, quiero que tengamos una cita. Quiero que hablemos. Quiero que nos sinceremos. Eso es importante. Muchas parejas piensan que se conocen, pero no se puede conocer a otro sencillamente por observación. Por observación tú ves conducta, acciones. Pero ¿cómo conoces sus temores? ¿Cómo conoces sus sentimientos? Escúchame bien, no podemos amar bien a quien conocemos mal. Y si mi cónyuge se acostumbró a esconder lo que siente por mi mala reacción, por mi reacción, nunca llegué a conocerle. A veces guardamos cosas interiormente porque pensamos que la otra persona pensará que es una tontería, una estupidez, algo ridículo. Entonces lo guardamos. ¿Podemos decir que esto es transparencia? Y a veces nuestros cónyuges sienten temor de decirnos algo. Porque ya en el pasado nos burlamos o dijimos, ¡ah! ¿Cómo se te ocurre decir tal cosa? ¿Por qué eres así? O tan tonto, tan tonta. Usted sabe que psicológicamente para recuperar una palabra negativa, por lo menos necesitamos de 6 a 10 palabras positivas para poder recuperar el daño. Por eso Proverbio dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Es increíble. Fue muy sabio Dios. Dios nos advirtió antes de tiempo en esto. Eventualmente no decir lo que pensamos o ignorar pequeñas ofensas se hace una forma o un estilo de vida y se acumula y lamentablemente ese acumulamiento comienza a corromper la transparencia. Ya ella o él decidió ¿qué? Callarse. Y usted lo ve, se cerró, se bloqueó, ya no dijo lo que pensaba. Y cuando esa persona decide callarse, ¿qué hace el otro cónyuge? Se acabó la comunicación. El problema que no se resuelve hoy será exagerado y fuera de propósito mañana y comenzará a formar barreras invisibles en la pareja, que cuando llegue el momento de despertarse, los habrá separado un gran muro. Y dada a un matrimonio insano, enfermo, de relaciones, y no estamos hablando que a veces las relaciones se dañan por un cónyuge adúltero o por desviaciones sexuales, a veces una relación se daña también por la incomunicación, la intolerancia, la falta de control, la falta de saber enfrentar problemas, y llega un momento en que la relación se desgasta tanto que ya esa relación se vuelve una relación enferma. Y muchas veces para una relación enferma, lo único que lo soluciona es un corte a la enfermedad. A veces hay cortes extremos, como cuando hay una enfermedad gangrenosa. A veces son medidas extremas. No lleguemos a ese punto. Cuidemos a la persona más importante que Dios nos ha dado en esta tierra, que es tu cónyuge. Si no sabes valorarlo, si no sabes cuidarlo y todo el tiempo crítica, rechazo, incomunicación, estás mostrando que no has entendido nada acerca del Evangelio. ¿Qué si mi cónyuge es inconverso? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 6. ¿Sabes qué te dice? Tú debes vivir cumpliendo tu responsabilidad como esposa, como cónyuge, ante la persona inconversa. Para que el día de mañana, si se produce el quiebre, la separación, no tenga él argumentos para decir, tú decías y nunca cumpliste. Esa es una decisión de amor. Y escúcheme bien, toda decisión de amor tiene un riesgo. Dios tomó una decisión de amor, envió a su Hijo. Su Hijo fue creído, a lo suyo vino. Y los suyos no lo recibieron.
Pero a pesar de eso, Dios mostró su amor para con el hombre, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que el Señor añada su bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, por tu cuidado y por lo que hemos considerado, Señor, de esta lección. Ayúdanos a sacar la parte práctica que es solo para mí, solo para nosotros, solo para nuestra relación matrimonial. Perdónanos si nos vemos de alguna forma reflejados, Señor, en acciones, sentimientos, equívocos. Sin duda alguna tú sabes que somos hombres, que somos polvo y que nos equivocamos. Pero muéstranos, Señor, en dónde estamos equivocados. Que a la luz de tu palabra, a la luz de principios, del consejo, de aplicar verdades escriturales, podamos, Señor, ser ese hombre y esa mujer que tú esperas de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.